El ejercicio 5, voy a tomar dos ejemplos, nos propone dos gráficas acá. Una gráfica pasa por el punto 1, 0, pasa por el 0, 1 y pasa por el 2, 1. Es una función valor absoluto ligeramente desplazada en una unidad. Y nos pregunta, dice, función creciente, ¿en qué tramo es creciente? Entonces esto es creciente en el intervalo 1 infinito. Nos pregunta dónde es decreciente. Es decreciente en el intervalo menos infinito 1. Recuerden que 1 justamente es un punto donde no sabemos si es creciente o decreciente, por eso se coloca abierto ahí. Después nos dice, ¿es biunívoca? No, no es biunívoca porque si yo trazo horizontales, toca aquí, si trazo otra horizontal, toca aquí. Entonces, no es biunívoca. Entonces, ¿cómo se hace para que sea biunívoca? El dominio original de esta función, pues se toma todos valores para acá y para allá, o sea, el dominio de f de x son los reales en este caso. Para que sea biunívoca yo tengo que restringir ese dominio. Entonces tengo que tomar, en este caso, para que al trazar la línea pegue en un solo lado, debería eliminar esto, por ejemplo. Entonces, este tramo que me queda acá tiene un dominio restringido, decimos nosotros, dominio asterisco, significa restringido, de f de x van a ser desde 1 hasta infinito. Y lo voy a tomar a 1. Entonces yo elijo la rama derecha, incluido el 1, como nuevo dominio, y ahí la función sí va a ser biunívoca, porque ahora la función con ese dominio sería esta de acá. Veamos qué pasa en el caso de una función trigonométrica donde me definen el intervalo. Me entregan esta función. Acá tengo 0,
Acá tengo pi sobre 2. Acá tengo 3 medio pi. Acá tengo 2 pi. Perdón. Pi sobre 2 pi. Acá tengo 3 medio pi. Y aquí tengo 2 pi. Y aquí tengo menos pi sobre 2. Y aquí tengo menos pi. ¿A dónde es creciente? Bueno, es creciente entre menos pi y 0. Y es creciente entre pi y 2 pi. ¿Dónde es decreciente? Es decreciente acá, en este tramo, entre 0 y pi. ¿Es biunívoca? No, porque si yo trazo horizontales, así, corta acá, corta acá, corta acá. O sea, no es biunívoca. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, acá me lo acotan. Fíjense que el dominio de esta función va desde menos pi hasta 2 pi. Me lo están acotando, no me lo dibujan completa la curva, me dibujan solo ese tramo, entonces es el dominio. Pero en ese dominio la función no es biunívoca. Entonces puedo elegir un tramo, por ejemplo el tramo que va desde 0 a pi, que es todo un tramo decreciente, donde si yo tomo ese tramo, para dominio restringido la función va a ser biunívoca. ¿Por qué? Porque la función sería esta de acá, y en todo ese recorrido a cada valor de i le corresponde uno y solo uno de x, que es la condición para que la función sea biunívoca. Copien esto, por favor, y ahora vamos a hacer ejercicios calculando la función inversa, que es para lo cual nos hemos venido preparando, viendo que la función sea biunívoca también.
¿Los prácticos sirven solamente para practicar o hay que entregarlo? Bien. Profe, ¿Ya han comenzado a ver límite en la teoría? sí. ¿Sí? Bien. ¿Se desenfocó, profe? Sí, sí. G de X igual X cuadrado menos 6X. Esta función no tiene ni cociente, ni raíz de índice par, ni logaritmo, por lo tanto, el dominio de G de X son los reales. Esto es una parábola, entonces veamos algunos puntos para graficarla. La intersección de la función con el eje X, recuerden que implica y igual a 0.
Pero si ustedes hacen que x cuadrado menos 6x sea igual a 0, y sacan factor común x, le queda x menos 6 igual a 0. Para que un producto se haga 0, o se hace 0 esto, o se hace 0 esto. Para que se haga 0 esto, x tiene que valer 0, ese será mi x1. Para que se haga 0 esto, este x tiene que valer 6. Entonces, en x1 igual a 0 y en x2 igual a 6, tengo corte del eje x. Y si buscan el corte del eje y, o sea, la función interceptada con el eje y, eso implicaba x igual a 0. Se tiene que preguntar siempre si ese valor pertenece al dominio. Son los reales si pertenece. Entonces van a calcular, perdón, no estoy poniendo f y la función es g, ¿no? G, cuestión de letra nada más, no afecta el resto. G de x, entonces voy a sacar g de 0. G de 0, reemplazar 0 acá, o sea, 0 al cuadrado, menos 6 por 0, y eso da 0. O sea que en y igual a 0 tengo un corte del eje y. Esta función es una parábola. El valor de a, que es el coeficiente que acompaña al término cuadrático, que sería 1, el 1 positivo se abre para arriba. Entonces la componente x del vértice era menos b sobre 2 por a. Menos b sería menos 6 sobre 2 por a que vale 1. O sea que la componente del vértice va a ser menos por menos más 6 dividido en 2, que me da 3. Y la componente y del vértice, perdón, componente y del vértice va a ser g de x sub b o de b sub x. Y eso es 3 al cuadrado menos 6 por 3. Y eso da 3 al cuadrado 9, 6 por 3, 18, me da menos 9. O sea que el vértice está en 3 menos 9. Ustedes ya tienen una serie de elementos. Corta acá, tiene vértice aquí. ¿Es biunívoca? No. Yo trazo acá y corta aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restringir el dominio. Y lo voy a restringir en el tramo que va desde acá para allá. El que mi dominio restringido de G
va a ser 3 infinito. ¿Qué rango voy a tener? Desde aquí infinito voy a tener rango menos 9 infinito. Y a partir de ahí voy a tener que calcular la inversa. ¿Cómo se calcula la inversa? La función era y igual a x cuadrado menos 6x. Se cambia las x por y y se despeja y. ¿Cómo despejo y a y? Fíjense que se parece un trinomio cuadrado perfecto, pero está incompleto. ¿Cómo sería eso? Acá me faltaría un término. La base de esto sería y. Este es el doble producto del primero, que es y, por un segundo que no sé cuánto vale, pero que lo puedo determinar. Si me falta un número, tengo y, tengo 6, y lo divido a ese 6 en 2, que es doble producto, entonces más menos, en realidad más menos 2 por algo. Como da negativo, supone que el otro valor es el negativo, entonces si divido menos 6 en 2, me da menos 3. O sea que el término que me faltaría sería menos 3, al cuadrado daría 9. Entonces yo tendría que agregar acá y cuadrado menos 6y más 9. Y ahí tengo el trinomio cuadrado perfecto que yo necesito. Porque la base de este sería y la base de este sería menos 3, al cuadrado da 9, al cuadrado da y cuadrado, y el doble producto del primero por el segundo da justo menos 6i, porque 2 por menos 3 da menos 6, por i 6i. Pero si yo agrego un más 9, para que la expresión no se altere, tengo que agregar un menos 9. Si yo le sumo y resto el mismo número, la cosa no se altera, porque menos 9 más 9 es 0, y el 0 en la suma es neutro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a asociar. Voy a decir, yo asocio esto aquí así. Y ese trinomio cuadrado perfecto se puede escribir como el cuadrado de un binomio, o sea, y menos 3 cuadrado. Todo esto menos 9. Caso de factoreo. Y ahora simplemente despejan. Van a hacer, que corto la pizarra acá, van a tener x más 9 igual a y menos 3 todo al cuadrado. Ahora le van a aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Acá se va a cancelar. Y finalmente el 3 va a pasar, que está restando, va a pasar sumando. Y le va a quedar y, ya lo doy vuelta, y igual a raíz cuadrada de x más 9. Todo eso, como le paréntesis por la duda, más 3. Y eso se escribe como f a la menos 1, g a la menos 1 sería, perdón, g a la menos 1 de x igual, entonces, la raíz cuadrada de x más 9, todo eso, más 3. Esa sería la función inversa. Copien eso hasta ahí y la vamos a dibujar en el mismo sistema de ejes.
Bien, a ver, voy a copiar esta función inversa, que a la menos 1 de x acá. Voy a borrar aquí a la vuelta para poder hacer el gráfico. Sobre todo. Te borro un dato importante. Tenemos que el dominio restringido de g de x era 3 infinito. Y que el rango de g de x era menos 9 infinito. Y el dominio de la función inversa de g a la menos 1 de x siempre es igual al rango, o sea, va a ser menos 9 infinito. Y el rango de la función inversa va a ser igual al dominio. Entonces, si ahora ustedes hacen una tablita de valores, para g a la menos 1 de x, cuyo dominio va a ser menos 9 infinito, y le doy el valor menos 9, por ejemplo, tengo que aplicarlo acá. Menos 9 más 9 es 0. Raíz de 0 es 0, más 3 positivos. ¿Qué otro valor me queda cómodo para darle? Le doy valor menos 5, por ejemplo. Menos 5. Menos 5 más 9 es 4. Raíz de 4 es 2, más 3 es 5. Si le doy valor 0, raíz de 9 es 3, más 3 da 6. Bueno, y ahí tengo una serie de valores interesantes. Recuerden acá entonces que nosotros hemos restringido esta función, o sea que hemos tomado ese valor. Esa es la función a la que estamos buscando inversa, porque esa es la biunívoca. Si yo ahora dibujo estos valores, para menos 9, esto dice que le corresponde valor 3. Acá. Para menos 5, le corresponde valor 5. Aquí. Para 0, le corresponde valor 6. O sea que esto haría una curva algo así. Si ustedes trazan la primera bisectriz es la ecuación que tiene valores 1, 1, 2, 2, 3, 3. La recta que parte al ángulo del primer cuadrante en dos partes iguales, o sea, y igual a x. Eso se llama primera bisectriz. La distancia que hay de acá a acá, esta distancia de aquí, es la misma que esta distancia de aquí.
esta distancia que hay aquí es la misma distancia que habría, esto es menos 5, y es menos 5 aquí, y debería dar por acá por el 5 de acá. Aquí habría un punto, ahí. Y sería la misma distancia que habría aquí, así, con este aquí, ahí, ¿ves? Por supuesto, de escala. O sea, hay una simetría respecto de ese. Esta es la función original, esta es g de x, y esta es g a la menos 1 de x, o sea, la inversa. Y entre g de x y su inversa hay una simetría respecto de la primera bisectriz, que tiene ecuación igual a x y que por definición es la que divide al ángulo del primer cuadrante en dos partes iguales, y la prolongación divide al ángulo del tercer cuadrante. Okay. Copien esto, por favor.
Digamos, álgebra de funciones. Voy a tomar el ejercicio 7, renglón 2, donde tengo f de x igual a raíz de x menos 1 y g de x igual a x al cuadrado. Y me pide el dominio de f más g, y que calcule f más g de x. Y lo mismo con la resta, el producto y los dos cocientes, poniendo uno de numerador y el otro de denominador respectivamente. Bien, para que yo pueda operar tanto la suma, la resta y el producto, necesito calcular los dominios de ambos. Acá hay cociente, entonces radicando, perdón, hay raíz de índice par. Radicando debe ser mayor o igual que 0. Si despejo, me queda x mayor o igual a 1, o sea que el dominio de la primera va a ser igual a 1 infinito. En esta segunda no hay ni cociente, ni raíz de índice par, ni logaritmo, entonces el dominio de g de x es igual a los reales. Si ustedes intersectan esas dos en la recta numérica, van a tener 1 infinito y van a tener reales. O sea que la intersección de estas dos me va a dar 1 infinito. Eso significa que el dominio de f más g de x es igual a 1 infinito. Que el dominio de f menos g de x es igual a 1 infinito. Y que el dominio de f por g de x es 1 infinito. Lo que hay que ver ahora, cuál es el dominio de f sobre g de x y cuál es el dominio de g sobre f de x. En este caso tengo que ver que g no se haga 0. El dominio de g son los reales, o sea que sería extrayendo de aquí el valor 0. Intersecto y me da lo mismo, me da 1 infinito. En el caso de g sobre f, f el que no me tiene que dar 0. O sea que en ese caso cambiaría aquí, se volvería abierto, que es el valor que me anula f. Entonces cuando intersecto eso me daría 1 abierto infinito. Tengo que sacar el valor 1 que es el que hace 0 a f. Entonces este sería el único que cambiaría el dominio de g sobre f de x. A la expresión la indican, o sea, f más g de x es igual
a raíz de x menos 1 más x al cuadrado. F menos g de x es raíz de x menos 1 menos x al cuadrado. F por g de x es igual a raíz de x menos 1 por x al cuadrado. F sobre g de x es igual a raíz de x menos 1 sobre x al cuadrado. Y g sobre f de x es x al cuadrado sobre raíz cuadrada de x menos 1. Por supuesto, con su respectivo dominio. Y ahora me piden algunas expresiones a ver si existen, algunas valoraciones. A ver, me dice f más g de 2. Si yo le doy valor 2, 2 menos 1 es 1, raíz de 1 es 1, 2 al cuadrado es 4, más 1, esto da 5. Después me piden f menos g de 0. F menos g de 0. Fíjense que 0 no pertenece al dominio. O sea que esto no existe. X igual a 0 no pertenece al dominio de f menos g de x. Después me piden f por g particularizado para 1. F por g de 1. No, de menos 1, perdón. F por g de menos 1. Menos 1 tampoco pertenece, o sea, esto tampoco existe. X igual a menos 1 no pertenece al dominio de f por g de x en este caso. Para menos acá afuera. Después me piden f sobre g de 3. F sobre g particularizado para el valor 3. Si yo le doy valor 3, 3 menos 1 es 2. O sea que ahí me va a quedar raíz de 2. Sobre 3 al cuadrado que va a dar 9. Raíz de 2 sobre 9 me va a quedar el resultado. Y después me piden g sobre f particularizado para el valor 0. Eso no existe, ¿ven? No está dentro del dominio. Esto no existe. X igual a 0 no pertenece al dominio de g sobre f de x. Bien. Copien, por favor.
Supongan que tienen tres conjuntos y el conjunto A, que tengo acá, se relaciona con el B y el B se relaciona con el C. La relación, en este caso la función, nos va a interesar a nosotros que tengo entre estos dos, tiene esos vínculos. A con 1, B con 2, C con 3, D con 4. Y esto es una función f de x. Y aquí tengo la relación tres con gamma, 4 con delta, 5 con epsilon. Y esta es una g de x. El dominio de f de x serían estos cuatro valores. O sea, serían A, B, C, D. El rango de f de x serían estos cuatro valores. 1, 2, 3, 4. El dominio de g de x serían estos tres valores. 3, 4, 5. Y el rango serían estos tres. El rango de g de x serían gamma, delta y epsilon. Cuando hagan composición de funciones, lo primero que plantean es la condición de existencia de la composición. O sea, condición de existencia. Y esa dice, el rango de f de x intersectado con el dominio de g de x tiene que ser distinto de vacío. O sea, el rango de esta que está en rojo intersectado con esta tiene que ser distinto de vacío. Y en este caso esa intersección es esta, me da estos valores, 3 y 4, ¿eh? Ahí donde coinciden los dos. O sea, porque yo intersecto esto con esto, estos dos. Y eso me da por resultado 3, 4. En este caso sería distinto de vacío y la condición de existencia me diría si podés hacer la composición de esa función, que sería G compuesto con F. En este caso estoy buscando G compuesto con F de X. Porque a F le aplico G. F la primera y a eso le aplico G, la segunda. Pero el dominio de G de f de x no va a ser esa intersección, que es el error que muchos cometen, sino que son los valores
le decía, son los valores de esta función f que pertenezcan a esta intersección. O sea, hemos dicho que la intersección es 3, 4. ¿Qué valores de acá se corresponden con 3, 4? Se corresponden C y D. C y D se corresponden con los valores de esta intersección que era 3, 4. Entonces, el dominio de G compuesto con F es C y D. Y de ahí harán la composición de la función que quede indicada, le podrán asignar valores dentro del dominio. Pero esto es lo que quiero que le quede claro. Le he puesto letras, números, letras griegas, para que se entienda la diferencia, porque después todo es número y los confundo. La condición de existencia de la composición de dos funciones es que el rango de esta función se intersecte con el dominio de esta función, que es este. Pero el dominio no es ese. El dominio son los valores de esta función que tienen como rango esa intersección. ¿Sí? Copien, que esto creo que es muy claro para entender después en el armado de los ejercicios.
Veamos una composición. Tengo f de x igual a 2x cuadrado menos 5. Y g de x igual a 1 sobre x. Y me piden e de f de x. El dominio de f de x son los reales. El dominio de g de x son los reales menos el 0, que es lo que hace 0 el denominador. Fíjense que la primera es una ecuación cuadrática. Entonces su rango es la componente y del vértice a infinito porque abre para arriba. La componente y del vértice, primero vamos a sacar la componente x, que va a ser menos b sobre 2a. B vale 0 sobre 2 por a, que es 2 por 2 va a ser 4. Eso da 0. Y la b sub i va a ser f de 0. Y f de 0 es 2 por 0 cuadrado menos 5, o sea, da menos 5. O sea que el rango de f de x es menos 5, infinito. Condición de existencia. Que el rango de la de adentro, o sea, el rango de f de x intersectado con el dominio de la de afuera sea distinto de vacío. Ustedes tienen ambos valores ahí. Una es reales menos el 0. Y la otra es menos 5 infinito. O sea que la intersección de esto va a ser menos 5, 0, unido a 0, infinito. ¿Se puede hacer la composición? Sí se puede hacer la composición. ¿Cómo hemos dicho que se saca el dominio? Son los valores de f de x que pertenezcan a esa intersección. O sea, dominio de g de f de x es igual a 2x cuadrado menos 5, tal que pertenezcan a menos 5, 0, chao, unido a 0 infinito. ¿Cómo escribo eso? Es 2x cuadrado menos 5, que sea mayor o igual a menos 5,
Y a la vez que esto, 2x cuadrado menos 5, sea distinto de 0. Ya te llamaron todo. A ver, pasamos, pero si ya nos acostumbramos, andamos en el horno. Bueno, pasamos. Bueno, perfecto. Bien. Fíjense que si planteamos esto de acá, yo despejo, me queda 2x cuadrado mayor o igual, este menos 5 pasa con más 5, 0, queda x cuadrado, esto pasa dividiendo y queda 0, y cuando saco raíz a ambos miembros me queda valor absoluto de x mayor o igual que 0, que esos son los reales. Esto da reales. Ahora yo despejo de acá y me va a quedar 2x cuadrado distinto de 5, x cuadrado distinto de 5 medios, x distinto de más menos raíz de 5 medios. O sea que el dominio de f compuesto con dominio de g de f de x va a ser igual a los reales menos raíz de 5 medios más raíz de 5 medios. Y g compuesto con f va a ser igual a 1 sobre, ahí donde dice x lo reemplazo con f, 2x cuadrado menos 5. Y fíjese que raíz de 5 medios positiva y negativa es justo lo que anula el denominador. Por eso está excluido de ese dominio. Y diga. Claro, o sea, vos no podés componer cuando acá no haya intersección. Eso significa que no son admisibles. El dominio de una con el rango de otra se tienen que poder intersectar. Por si mira el conjunto, una toma el resultado de la otra, ¿verdad? Pero vos necesitas que den los mismos valores, porque si no, no tiene sentido. Si una, por ejemplo, el dominio de una te da menos infinito menos 1, y el rango de la otra te da 1 infinito, bueno, no podés trabajarla. Claro, te da vacía la intersección. Y no, con que haya intersección ya podés aplicarla, y de ahí tenés que buscar el dominio. Lo que a ustedes lo confunde por ahí es esto, que ustedes tienen que tomar la función del medio, la función de adentro, y esa tiene que pertenecer a esa intersección.
Y esto es lo que tienen que tratar de expresarlo como ecuación, que eso es lo que les cuesta. Esa es la parte que más les cuesta. Sacar el dominio de uno, el rango de otro, intersectarlo es fácil. ¿Sí? Este tema es clave, que la de adentro pertenezca a esa intersección y que esto lo puedan expresar así, ¿ves? Y que lo puedan interpretar. Si no, igual después componela y sacarle el dominio a esta, no vale así, ¿no? Tienen que sacarla así, pero para verificar, compare. ¿Sí? Si ustedes la sacan a este y después sacan el dominio aquí, no vale en un parcial, o en un final tampoco. Tienen que sacarlo así. Pero como comparativa está bueno. Si ustedes sacan el dominio de esta, le va a dar tal cual eso, ¿eh? Porque tiene que ser que esto sea distinto de cero. Pero ustedes la habían sacado sin escribirla, digamos. Que esa es la idea. ¿Sí? Bueno, que tengan buen día y los espero la semana que viene el jueves. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta